Gracias, Señor. Gloria a ti sea, Señor. Me quería meter preso. Me quería meter preso. Gracias, Señor. No es momento de parar, porque el Espíritu pide más. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere sentirse en ese momento que no se quiere salir nunca de aquí? No tengo nada para ofrecer. No traigo nada para ti. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer. Gracias, Señor. Nada que te pueda Que tú nos has traído hasta hoy, sorprender. hasta aquí. Solo un corazón No tengo nada que ofrecer. quebrantado Solo este corazón una y otra vez. que llora y llora desconsoladamente sin tu Y presencia. no hay nada que Oh, me sí. enamore más, Nada. nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Es digno de adoración y alabanza. eternamente digno. Ahí donde tú estás en este momento, Impresionante, siente la presencia de Dios. digno. en tu corazón. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor.
sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por permitir, Señor, que podamos gustar de la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Adoramos, Señor. Buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos saben que es bueno alabar y adorar al Señor? Cuando ustedes adoran al Señor, es como un olor de grato perfume que sube delante de su trono. El mejor sacrificio que podemos ofrecerle al Señor en este día de hoy es un corazón agradecido. Porque ya Él hizo el sacrificio por nosotros. Él lo pagó todo. No hay otro sacrificio que se pueda hacer. Pero un corazón agradecido, un corazón que le adora, es un sacrificio agradable delante de Él. Es como un olor grato, de un perfume que sube delante de su trono. Y cuando ese olor grato llega a su presencia, Él entiende que hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Amén. Es necesario disponer de nuestros corazones y hacer de que suba delante de su trono ese olor grato. Amén. Aleluya. Queremos darle la bienvenida a Tomás Waldo. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros este día de hoy y espero que sea de mucha bendición por tu alma, por tu vida. Amén. Le voy a pedir al pueblo, no se va a usar versículo bíblico para pedir el diezmo, la ofrenda, porque todo el que ama al Señor, todo aquel que entiende de que el Señor es todo en nuestra vida, con corazón alegre y con corazón agradecido, trae su diezmo y trae su ofrenda. Cuando entendemos que todo le pertenece al Señor y que no vamos a poder llevarnos nada de este mundo, pues le damos al Señor lo que es del Señor. Amén. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama: ¡qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias, Sí, Señor. tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu
pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas, así que extienda sus manos acá y vamos a poner estas ofrendas para el Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oh Dios, levantamos estas ofrendas, oh Padre, que tus hijos han traído, Señor, a tu casa, Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que tú bendigas, oh Padre de la gloria, cada una de las ofrendas, oh Padre de la gloria. Señor, prospera, oh Padre de la gloria, los hogares, oh Padre amado, de tus hijos, oh Padre de la gloria. Señor, tu palabra nos enseña, oh Dios, que tú abrirás las ventanas de los cielos, oh Padre de la gloria, cuando tus hijos traen tus ofrendas, oh Padre de la gloria. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, las bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, al dador alegre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos toda la honra, la gloria y el honor, Señor. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos se sienten gozosos hoy? Tenemos a Giovanni Triviño, que nos visita en el día de hoy también. Giovanni, Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros, esperando que la palabra de Dios tenga efecto en el corazón de cada uno de nosotros, pero la palabra de verdad. Amén. Nuestro hermano Julio nos visita en el día de hoy. Julio, gracias por compartir con nosotros. El Señor es grande, el Señor es maravilloso. Amén. En esta mañana, mis hermanos, yo traigo un tema que parece un tema muy sencillo, pero es un tema que de alguna forma puede causar un efecto en cada uno de nosotros, los niños y los jóvenes. Yo iba a decir los adultos, pero son adultos. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por los niños, Señor, y por los jóvenes, Padre Santo, que están en este momento preparándose para retirarse en su clase dominical, Señor. Yo te pido que cada palabra, que cada oración, Señor, tenga efecto en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo, y que cada palabra sembrada, Señor, cumpla el propósito por la cual sea sembrado, Señor, en los corazones. Y yo los bendigo, Señor, en su clase, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: gracias, Señor. Pues estaba diciendo que el tema que yo traigo hoy es un tema sencillo, pero es un tema que puede causar un gran efecto cuando lo entendamos, porque el efecto que puede traer ese tema es una mayor comunión entre nosotros como cristianos, en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Y el tema se titula Hablar de niño y hablar de hombre, ¿verdad? Sabemos que el niño habla de una forma y el hombre habla de otra forma. Pero ¿cuántos saben que nosotros podemos aprender algo de un niño? Amén. Por más hablar de niño que tenga un niño, algo podemos hablar de un niño. Pero a veces no aprendemos de un niño porque somos los adultos, ¿verdad? Y queremos de alguna forma u otra hacer resaltar nuestra madurez, ¿verdad? Y no nuestra humildad. Amén. Porque aunque sabemos que el niño dice algo que tiene sentido, aunque sabemos que el niño dice algo cierto, pero por nuestro ego no queremos darle la razón al niño. ¿Cuánto le han pasado?
Y no quieren sentirse avergonzados por un niño y se mantienen ahí en su posición de Maduro. No de Maduro, el presidente de Venezuela, sino... Pero por ahí se podría comparar también, ¿verdad, necio? Amén. Maduro va a enviar a alguien contra mí aquí porque yo siempre hablo de él. Aleluya. Entonces, para entrar en el tema de hoy, le voy a pedir a la iglesia que con reverencia a la palabra de Dios me acompañen en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Padre Santo, gracias. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, ayudándome en esta mañana, Padre, para poder predicar tu palabra de acuerdo a la verdad y la santidad de ella. De manera, Señor, que nuestra vida sea transformada en verdad y en santidad, Padre Santo. Porque la palabra predicada en verdad y en santidad causará ese mismo efecto en nuestras vidas. Yo te pido, Padre Santo, que no permita que mis pensamientos o mis interpretaciones desvíen, Señor, a la verdad de la palabra, sino que sea todo centrado, Señor, en ti, en tu santidad y en tu verdad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Porque en parte conocemos. Nadie puede hablar más de lo que conoce. Amén. Si alguien es mecánico y viene mecánico de carro y viene una persona a hablarle de mecánico de avión, ¿verdad? Sus limitaciones son en el conocimiento de los carros, por lo tanto no puede entrar algún conocimiento tal vez por cuanto es un motor igual que un carro, pero hay ciertas cosas que se desconoce por cuanto no ha llegado hasta allá a su conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, el que conoce de carro puede hablar de todo lo que es de carro, pero cuando llega el momento de hablar de un avión, es limitado. Amén. Pero si se decide y procede a estudiar el mecanismo de un avión, pues ahí él podrá entonces conocer lo que es el mecánico en general. Amén. Entonces, por eso dice que cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte se acabará. Entonces, lo que yo le quiero decir, mis hermanos, nunca podemos pretender saberlo todo. Y si un niño sabe lo que sabe el niño más de nosotros, el niño sabe más de humildad que nosotros y nos puede enseñar humildad. El adulto sabe más de orgullo que un niño y le puede enseñar orgullo, pero no es bueno enseñarle orgullo a los niños. Nosotros tenemos que dejar que los niños sean santos para Dios. Por eso dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Un niño es santo delante de Dios, porque un niño es humilde. Amén. No le enseñe orgullo a los niños. Deje que su corazón sea humilde. Deje que ellos vayan creciendo en humildad. Deja que los niños crezcan en humildad. Porque hay muchas cosas que tal vez en mi niñez yo hubiese aprendido si mi madre no me había enseñado a ser orgulloso. Aunque yo no crecí con orgullo en mi corazón porque yo viví de una forma distinta, pero ayer estuve compartiendo con mi hermana. Y yo tengo una grande cantidad de familia que está aquí por cuanto mi hermano menor se casó ayer.
Pero estuve compartiendo con mi hermana que sí aprendió de mi mamá el ser orgullosa, ¿verdad? Y yo podía llegar a años atrás, ¿verdad? Cuando mi hermana siempre había sido una orgullosa en la casa, ¿verdad? Y yo distinto. Y en el orgullo del ser humano sucede de que tenemos una limitación, y esa limitación es de poder aprender más. Nuestra limitación cuando somos orgullosos, no aprendemos más de lo que sabemos. Estamos limitados. Amén. Pero si dejamos el orgullo de un lado y vivimos como si no supiéramos nada, yo les aseguro que aprenderán más. Hay muchas personas que no saben nada y tampoco quieren preguntar porque no quieren que sepan que no sepan nada, que no saben nada. Amén. Pero el que es humilde, siempre pregunta. Yo tengo un niño más preguntón en la casa que a veces me tiene mareado de tantas preguntas. Y yo le dije, ¿cuándo es que tú te vas a callar? Entonces él me dice, y no es bueno preguntar, y yo tengo que quedarme callado. Sí, es bueno preguntar, pero pregunta tanto que es más chiquito. Y si ustedes lo ven, él tiene una madurez tremendo. ¿Por qué él tiene esa madurez? Porque él pregunta. Mira, y hasta que la respuesta no le da no tiene sentido para él, él sigue preguntando. Entonces imagínense cuántas preguntas él puede hacer en una tarde. A veces yo tengo que relajarme un poquito y ponerle ese momento dispuesto solamente para él hacer toda la pregunta. Pero a veces me tiene mareado. Y yo le digo, ay, pero tú no puedes dejar alguna de las preguntas para otro día. Pero el que pregunta aprende. ¿Oíste? Mi hijo Andy no me trajo muy buena nota últimamente. Entonces yo me senté con él y yo le dije, el que quiere alcanzar metas en la vida, lo primero que hace es investigar, es buscar una solución en cómo yo puedo alcanzar una meta. Todos nosotros nos limitamos en lo que sabemos cuando podemos alcanzar metas, cuando nosotros podemos alcanzar grandes cosas, pero los limitamos en lo que hemos aprendido, en lo que sabemos. Mira, la gente millonaria no se dedican a una sola cosa. ¿Lo sabían? Ellos pueden tener una compañía, pero se invierten en muchas cosas más. Porque ellos son de los que no ponen todo su huevo en un solo basket, en un solo, ¿cómo se dice? Canasto. Porque si tú pones todo tu huevo en un solo canasto, cuando cae ese huevo, pues toda la pérdida es completa, ¿verdad? Ellos aprenden, adquieren conocimiento, y el conocimiento es poder. Amén. Asimismo en el Señor podemos alcanzar grandes conocimientos en el Señor, de tal manera que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Porque yo puedo saber, por ejemplo, de que el Señor me salvó. Si yo me quedo ahí, que el Señor me salvó, pues yo puedo predicar a partir de ahí que el Señor me salvó. Pero si yo llego a tal conocimiento de saber que el poder del Señor puede ser manifestado en mi vida, pues yo voy a llegar hasta allí para enseñar y predicar de que el poder del Señor se ha manifestado en mí.
Entonces por eso dice ahí que porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que sabemos, eso es lo que hablamos. Pero si tratamos de saber más de lo que sabemos, lo que era en parte se ha de acabar. Hay muchas personas que solamente aprenden una parte y no quieren saber más de ello. Y esa persona, son las que pueden durar hasta 30 años sentado en un banco en la iglesia. Nosotros tenemos clases bíblicas. Tenemos discipulado los domingos a las 9, discipulado los miércoles, estudio bíblico los miércoles. Es necesario que nosotros adquirimos conocimiento de la palabra, para que lo que es en parte, lo que sabemos en parte se acabe y que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Porque más tú conoces, más el Señor te va a dar. Pero te va a dar ¿qué? Lo que esperan dinero, ese dinero te va a dar sabiduría. Amén. Y te va a dar responsabilidades. Y las responsabilidades de forma para que tú puedas manifestar su gloria. Amén. No sé cuánto es que se quieren quedar en lo que es en parte. Cuando Dios hay mucho que aprender de Él. Si miramos el universo, podemos entender que hasta ahora sabemos poquito de Dios. Si podemos mirar el firmamento, las estrellas y todas esas cosas, los árboles, dice la palabra de Dios que si había de escribir todas las cosas que Jesucristo había hecho, el mundo estaría muy pequeño para contener todos los libros de lo que se debería de escribir sobre Él. Entonces, a nosotros nos falta mucho en conocer. Y no podemos perder el tiempo, no podemos estar dejándonos ser seducidos por cosas que realmente no son de provecho para nuestras almas. Amén. La casa está fría. ¿Quieren que cambie la prédica? Solamente escuche un amén, pero tímido. Vámonos a Primera de Pedro. Y no es nada, hermano, de que yo le diga que profetice lo que ustedes saben en parte, porque por lo que ustedes saben en parte, una vida que sepa menos que usted va a aprender y va a recibir. No es nada malo, pero que lo haga. Amén. Abre lo que en parte sabe, pero también abre lo que se complete. Cuando sea completo en nosotros, también eso hable. Cuando ustedes vengan a conocer lo perfecto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos está enseñando ahí que muchos de nosotros, siendo uno en Cristo, hemos de recibir dones diferentes, ministerio diferente, y que no siempre vamos a hablar de una misma cosa, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar ¿cómo? Conforme a la palabra de Dios.
Amén. Tenemos que enseñar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ministrar a los otros conforme a la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo hablar del mismo Señor Jesucristo. Dice, yo no vine a dar testimonio de mí mismo. Vine a testificar del Padre. Amén. Y muchos dicen, pero entonces, pastor, hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que estudiar mucho. Yo no digo, el estudiar mucho puede envanecer. Lo que hay que hacer es que hay que entregarse mucho. Que hay que entregarse mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas mucho, tú te santificas en el Señor. Y cuando tú te santificas en el Señor, el Espíritu Santo te da a conocer todas las cosas del Padre. Amén. Entonces, pero es bueno conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios te revela ciertas cosas, tienes que alinearlo a la palabra de Dios para asegurarte que no es un espíritu engañador. Amén. Porque hay espíritus engañadores. Dice que la palabra que el mismo diablo se viste de ángel de luz. Amén. El que se viste, por ejemplo, vemos que en el tiempo de octubre, ¿el 1 de octubre o final de octubre? El tiempo de... al final de octubre. ¿Verdad? Vemos que los muchachos se visten de Superman, las muchachas de princesa, pero es un vestimiento, pero no lo son. ¿Verdad? Pero por el momento que el niño se viste de esa forma, él cree que él es. Yo me acuerdo que yo me ponía solamente una toalla en el cuello cuando niño y ya yo me pensaba de Superman y que podía volar. Y yo andaba en toda la casa corriendo y dije, pero cuando es que yo voy a arrancar, y corría y no arrancaba nada. ¿Ah? Tal vez yo fui el único niño así, ¿no? Corría en toda la casa y no despegaba. Gracias a Dios que no se me ocurrió pasar por la ventana. Pero era solamente un vestimiento. La verdad es que yo era un niño con deseo de ser Superman. Entonces, cuando vemos a un ángel vestido de luz, es un ángel deseoso de suplantar o de usurpar el lugar de Dios. Y a eso hay que discernirlo. Y hay que discernirlo. ¿Cómo lo podemos discernir? A través de la palabra de Dios. Amén. Mira, el conocimiento es poder, mi hermano. Más lo es la sabiduría. Porque si solamente tenemos conocimiento y no sabiduría, si tenemos inteligencia y no sabiduría, podemos vanagloriarlo y la vanagloria nos hace caer en errores. Amén. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no podemos permanecer en parte, tenemos que conocer toda la palabra de Dios, tenemos que permitir de que Dios nos enseñe a través de su palabra para afirmarnos como hijos de Dios. Porque ya no estamos siendo guiados por lo que hemos aprendido en el mundo, sino que estamos siendo guiados por medio de la palabra de la verdad, de lo que fue el origen de la creación. Dios es el origen de toda la creación de nuestras vidas. ¿Cuándo fue que perdimos la semejanza y la imagen de Dios? El día en que nos hemos apartado de Él y que pensamos que somos nosotros,
propio Dios cuando pensamos que somos autosuficientes. Y la razón por qué a veces no nos sentamos a escudriñar la palabra y aprender de ella es porque mayormente pensamos que lo sabemos todo. Y cuando eso sucede, cuando llega la prueba de tu examen, a ver si tú todo lo sabes, y cuando te encuentras una situación la cual es difícil de sobrellevar, la cual es dolorosa tal vez, o cualquier situación que sea, pues entonces acudimos a la fuente de la verdad y de la santidad, a la fuente de toda inteligencia y sabiduría. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Ese silencio a veces me hace creer que no. Mira, hay una gran diferencia. Mira, personas pueden conocer la palabra y ser guiados por la palabra. Pero hay una gran diferencia entre una persona que es guiado por la palabra y una persona que es guiado por el Espíritu. Porque hay personas que son buen estudiosos y tienen una memoria para memorizarse todas las cosas. Yo nunca he tenido memoria y mi mamá me lo estaba recordando ayer. Yo nunca he tenido memoria desde niño. Entonces mi hermana me está diciendo, ¿cómo es? Mi hermana está diciendo, ¿cómo es que a mí se me olvida toda la cosa, pero no me olvido de la palabra de Dios? Yo dije, yo no sé. Pero yo entiendo de que recordarme de la palabra no se trata de mí. Cuando siendo niño, yo tenía que por lo menos pasar 5 o 6 horas hasta que me dormiera a veces, estudiando tal vez un solo capítulo de un libro para tratar de memorizármelo. No de aprendérmelo, sino de memorizármelo. Y al llegar al otro día a la escuela, borrado. Borrado, desaparecido. No sé si era, no sé lo que era, pero yo tenía esa limitación de poder memorizarme las cosas. Entonces, a mí, mira, hace poco Brandon se me apoyó al lado y dice, no te olvides de los niños y de los jóvenes. ¿Y qué pasó unos segundos después? Me olvidé. Y le doy gracias a Dios que puso que estaba detrás de mí para decir los jóvenes. Pero la palabra de Dios no lo recuerdo por cuanto lo he estudiado tanto, lo recuerdo porque el Espíritu es el que lo manifiesta a través de mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los que son guiados por la palabra juzgarán de acuerdo a la palabra. ¿Por qué juzgarán de acuerdo a la palabra? ¿No has visto personas que tú conoces que predican la palabra de Dios y lo predican y lo hablan sin ninguna compasión? ¿Quieren condenarte? ¿No han conocido gente así? El Espíritu de Dios no vino a condenarte, vino a redarguirte para que tú hagas lo bueno. Amén. Pero hay personas que te mandan al infierno antes mismo que tú abras la boca. ¿No han conocido a gente así? Entonces son personas que conocen la palabra, pero no son guiados por el Espíritu. Porque lo primero que dice, la palabra dice así, pero la palabra dice que tenemos que tener misericordia los unos por los otros. Tener compasión de las almas. No condenarlos. Amén. Porque el que te condena, te condenó. No te da una palabra de consuelo, no te da una palabra para poder transformar tu vida. No, te condenó y ya te está condenado. Y además, si tú no estás convencido que tú estás condenado, no te habla.
quiere condenarte. Amén. En cambio, el que es guiado por el Espíritu de Dios juzgará con justo juicio. ¿Qué es hacer justo juicio? Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios entiende de que yo no puedo condenar a nadie, por cuanto Dios no me condenó a mí, sino que hizo justicia conmigo. Y la justicia de Dios fue que me perdonó todos mis pecados. Esa fue la justicia de Dios. La gente piensa que la justicia de Dios es el lago de fuego y todo. No, eso será al final. Eso será el juicio final. Amén. Algunos son instruidos por la palabra, pero algunos son transformados por el Espíritu. ¿Pueden entender eso? Algunos son guiados por la palabra. Como son guiados por la palabra y tienen la palabra, pueden hablar con denuedo la palabra. Pero es que guiado por el Espíritu confirma con la palabra lo que Dios habla. Amén. Entonces, cuando estamos aproximándonos a esta parte de entendimiento, estamos entendiendo de que yo lo que necesito para entrar en la dimensión del Espíritu Santo es santificarme cada día más en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos cada día más santificarnos en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Porque la palabra nos está invitando a dejar todas las cosas que no son de Dios, de manera que podamos alcanzarnos más cada día a su santidad. Y cuando nos alcanzamos más a su santidad, es porque ya el Espíritu Santo nos está guiando para hacer la voluntad del Santo Padre que está en los cielos. Y cuando ya tú permites que el Espíritu Santo te santifique, entonces hay una perfecta comunión con el Hijo, como lo fue el Hijo con el Padre. Y muchas veces yo se lo he enseñado que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra que estos tres son uno. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. En el versículo 6 dice, pero en el versículo 6, el 7 dice que son tres los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Y esos tres están de acuerdo. Amén. Entonces entendemos que lo que yo necesito para ser uno con el Hijo y con el Padre es tener el Espíritu Santo. Una sola lo creyó. ¿Nadie quiere ser santo en esa casa? Mira, los otros días alguien me dijo: ¿por qué la gente se convence tan fácil de algo engañoso? Yo le dije: por la misma razón que le toma mucho tiempo a una persona construir un edificio y un día derribarla, porque es más fácil destruir que construir. Yo se lo digo, hermano, porque mira, a mí me tomó hay un anillo que yo hice muy especial, y el anillo, cuando yo era joyero, el anillo tenía como el globo terrestre encima y tenía un diamante grande en el medio y muchos diamantes pequeños alrededor. Y yo le había hecho, era un arte que yo había creado. Ese arte, ese arte yo lo hice como 16 años atrás, cuando yo todavía practicaba joyería. Eso representaba el globo terrestre, el diamante del centro representaba a Dios, ¿verdad? Y todos los que estaban alrededor son los que le adoraban en espíritu y en verdad, y que había alcanzado a tener la imagen y semejanza de Él. Eso es lo que representaba ese diamante, ese anillo. Porque mientras más estamos
alrededor de Dios, más nos santificamos y más nos parecemos a Él. Ya yo iba a bajarme porque... ¿Cuánto quieren ser santificados en el Señor? En esta tarde tenemos bautismo. Y el bautismo de verdad es algo poderoso. Y yo voy a dar una enseñanza también sobre eso más tarde. Nuestro hermano Jaime también quiere dar una reflexión sobre eso ahorita después del servicio, después de la prédica. Después de haberle explicado eso, vámonos al segundo de Pedro para confirmar, ¿sabe?, lo que yo acabo de decir acerca de lo que son guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Dije, palabra profética más segura. Esa es la palabra de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde va a salir? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Confirmado? Los hombres de Dios hablan por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero no descarta el poder de la palabra, sino que los verdaderos hombres de Dios, los que han sido santificados, hablan por medio del Espíritu Santo, por cuanto el Espíritu Santo es el quien les inspira a hablar. Y todo lo que el hombre de Dios dice se alinea con la verdad de la palabra. Amén. Entonces, pastor, y los que predican de la prosperidad, ¿ellos usan la palabra de Dios? Claro, porque la palabra de Dios tiene poder para alinear su corazón a sus antojos. Ellos manipulan la palabra de Dios, pero dándole el lugar de Dios a los materiales. Amén. Ellos toman los materiales y lo ponen en el lugar de Dios, y son buenos estudiosos de la palabra. Esa es la diferencia. Son buenos estudiosos de la palabra y tienen buena memoria. Pero si tú les sigues escuchando, en algún momento cometen errores, porque se desafina como, no como ese buen músico que yo tengo acá, pero como un mal músico. Como alguien que quiere cantar pero no sabe cantar. En algún momento oye el gallo y dice, ay, ya. Amén. Así son ellos. Porque yo los otros días conozco uno que no le voy a decir nombre porque no quiero, pero conozco un pastor que muy poderoso en la palabra, pero no en la doctrina, no en la sana doctrina. Entonces, fíjate qué error tan grande él cometió. Él dijo que Jesucristo se sacrificó a sí mismo porque creyó en nosotros. Por cuanto Él creó en nosotros, Él se sacrificó a Él mismo. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz.
Porque si él había creído en nosotros, él no se hubiese entregado, porque él hubiese creído que ustedes van a salir por delante. ¿Cuántos de nosotros enviamos nuestros hijos, los que ya tienen hijos grandes, al colegio y confiamos, pero asustados? Confiamos, pero estamos asustados de lo que puede hacer el niño. Quisiéramos tal vez hasta acompañarlo en el colegio para... ¿Ah? ¿Verdad? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino a acompañarnos para que podamos llegar bien a buen puerto. Eso fue lo que Él hizo. Porque no es que confiaba en nosotros, es porque Él sabía que no lo íbamos a poder lograr. Entonces Él vino y entregó su vida por nosotros. Amén. Entonces, diga: con Jesús yo estoy completo. Yo tengo todo lo que necesito, porque Él es la palabra. Filipenses. El apóstol Pablo le escribió esa carta a los filipenses dándole a entender algo. Y yo quiero que ustedes le entiendan también, porque sabe que cuando el apóstol Pablo adquirió grande conocimiento, fue el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo y escribió con... Yo me imagino que todo lo que habló no lo escribió ahí, porque entonces el Nuevo Testamento estaría muy, muy grande, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en su humildad, ¿verdad? Después que uno conoce al Señor Jesucristo, estamos completos, como yo le acabo de decir, porque Él nos completa. El vacío que había en nosotros, por cuanto nada nos satisfacía en el mundo, y tratamos de alcanzar y no podemos alcanzar, ¿verdad? Ese vacío lo llena Cristo. Entonces en Él estamos completos. Estamos completos. Pero el apóstol Pablo, no queriéndose llevar o ponerse como un cabezón, escribió esa palabra en el capítulo 3, versículo 12. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? Porque él entendió de que Cristo era lo único que él necesitaba. Se diría: pero entonces el apóstol Pablo, aquí en la tierra el apóstol Pablo lo alcanzó todo, tenía riqueza, tenía todo. Pero ¿sabe lo que dijo? Yo todo lo doy por basura por amor a Cristo. Porque lo que a él le faltaba, Cristo lo llenó. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos a la palabra en nosotros, el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. En ese mismo libro de Filipenses, en el capítulo 1, dice en el 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Pablo ahí? Que Cristo era todo suficiente. ¿Qué nos estaba diciendo ahí? Que ya él lo había alcanzado todo. Aunque ahí él dijo que no lo había alcanzado todo. Amén. En su humildad él prefiere decir que ya no lo alcancé todo. Pero ahí él nos da a entender por medio de la Escritura que Cristo es lo único que necesitamos. Y que el vivir de su vida es Cristo y que el morir es ganancia, porque la vida en Cristo no se pierde. Amén. Señor, ayúdame. Ayúdame para que toda la iglesia pueda entender y que digan un amén unánime. 5. Mira, con nuestras inteligencias, con nuestra inteligencia, podemos alcanzar muchas cosas. Pero lo que alcanzamos con nuestra inteligencia, eso es lo que alcanzamos sin saber lo que podíamos recibir de parte de Cristo. Mira, con mi inteligencia yo he alcanzado muchas cosas, pero así como lo he alcanzado se han ido. Lo que yo le quiero decir es que con tu inteligencia tú puedes alcanzar muchas cosas, pero van a ser pasajeras. Pero cuando tú alcanzas las cosas en Cristo, permanecen. Porque no solamente Él te bendice, Él le pone una aseguranza en tu bendición. Entonces, alcanzamos algo que el mundo no puede entender. Es la paz, porque estamos completos en Él. Mientras que en el mundo estamos así afanados y así atribulados, así cansados y así, y tratamos de alcanzar y de alcanzar y de alcanzar, y nos cansamos, nos fatigamos y no tenemos paz. En la noche nos acostamos y estamos tratando de ver, de analizar cómo es que yo puedo hacer las cosas. Y ¿sabe por qué pasa eso? Eso pasa cuando estamos sin dirección. Porque cuando tenemos a Cristo tenemos dirección y Él nos ayuda a hacer toda la cosa y con sabiduría. Porque podemos alcanzar muchas cosas sin sabiduría, sino con astucia, y no trae paz. Pero cuando alcanzamos la cosa con sabiduría, lo hacemos bien. Sabiduría es hacer la cosa bien, analizándolo y quitando lo que puede ser una consecuencia. Todo lo que es consecuencia lo sacamos porque queremos vivir en paz, ¿verdad? Y la sabiduría te dice, no, hazlo así, porque si tú lo haces así va a venir consecuencia. Entonces tú descartas todo lo que es con consecuencia y abraza todo lo que te puede traer paz. Eso es sabiduría. Así duermes tranquilo. Si tú tienes un sueño, duerme tan profundo que al amanecer no te acuerdas del sueño. Pero el que tiene el sueño liviano, por cuanto no pueden dormir, no solamente se acuerda en el sueño, sino el sueño viene a hacerle una preocupación en su vida. Ay, ¿por qué me soñé eso? ¿Por qué?
Estoy hablando con alguien en esta. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Vamos al libro de la segunda carta de los Corintios, el capítulo 3. En el versículo 1 en adelante. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas ¿en dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. ¿Lo entendieron? Gloria a Dios. Ya en nuestro corazón está escrito la palabra de Dios, no con tinta, sino con el Espíritu. Amén. Vamos a terminar con Filipenses 2:3 hasta el 8. ¿Ya lo tienen? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a sí mismo. Estaba hablando al principio de la prédica, ¿verdad? Que si un niño te trae una palabra que te redarguye, no encuentro la palabra ahora, pero si la palabra de un niño te redarguye, no lo considera menor a ti mismo. Porque sabe que Dios puede hablarte a través de quien sea. Y yo le digo, mis hermanos, que si pensamos saberlo todo, hasta ahí sabes. Nosotros tenemos que permitir de que por medio de nuestro crecimiento en Cristo, recibir de parte de todo. Podemos escucharlo todo, pero dice la palabra, desechar lo malo y retener lo bueno.
Amén. Recibamos toda enseñanza, pero si sabes que algo es malo, rechézalo, porque no va a ser de provecho para ti. Pero lo bueno te va a ir dando un crecimiento y un conocimiento y una sabiduría para poder llegar a alcanzar aún el conocimiento de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesucristo dice: muchas cosas de lo que he hecho, ustedes también lo harán. Pero no podemos llegar ahí si estamos menguando en nuestra forma de ser, si estamos menguando en buscar más de Dios cada día. Mira, así como de niño yo quería volar como Superman, y queremos hacer poderes así, ¿sabe? Que Superman miraba con los ojos y se explotaba lo que sea, ¿verdad? Y podía ver a través y así, y yo me esforzaba los ojos, tal vez por eso mis ojos son dañados ahora, porque yo estaba así, a ver si de pronto me salía como, y lo único que me salía lágrimas, ¿verdad? ¿Sabe por qué tenemos ese deseo de alcanzar poder? Pero que la televisión se encarga de desviar la forma en que podemos alcanzar poder. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Él, entendemos pues que Jesús es el medio de nuestra reconciliación con Él para volvernos a dar la imagen y semejanza de Dios en Él. Y que todas las cosas que Él ha hecho también nosotros lo podemos hacer como lo dice su palabra. Pero lo que pasa es que hemos perdido el tiempo mirando tanta televisión que nos hemos desviado de cómo realmente alcanzar los poderes de Dios. Todos nosotros, en nosotros está todo el poder de Dios. Lo que pasa es que no se ha desarrollado por cuanto nosotros nos tardamos en acercarnos cada día más a Dios. Ustedes no saben a imagen de quién fue creado. Ustedes no saben la semejanza de quién está en vosotros. Por eso son perezosos en alcanzar y el conocimiento y la sabiduría, de manera que pueda ejercer todas las cosas, no para su gloria, sino para la gloria de aquel que os llamó de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces seguimos en lo que empezamos a leer. En el 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que aunque ustedes alcanzan los poderes divinos de nuestro Señor Jesucristo, es para servir. Porque Él, siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo para servirte a ti y para servirte a mí. Amén. Así nosotros, si anhelamos los dones y los poderes divinos de nuestro Dios, no es para tu gloria, sino es para servir y darle la gloria a Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que la palabra que ha sido predicada en el día de hoy, Señor, que tome vida, Padre Santo, en los corazones. Y que nos redarguye cada día, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de hacer lo que a ti te agrada. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Si hemos, Señor, hecho cosas que a ti no te agrada, si hemos caminado en caminos fuera y lejos de ti, te pedimos, Señor, que nos abrace con tus brazos de amor, que alcance, Señor, nuestras vidas con tus manos, Señor, y nos agarre de la mano y nos lleve, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para reconstruir, Señor, todas las cosas que en nosotros han sido destruidas por cuanto hemos entendido, Señor, que fuimos creados a imagen y semejanza tuya.
Y queremos hoy, Señor, por medio de Cristo, volvernos a parecernos más a ti, Señor, cada día. Y yo te pido, Señor, que empiece a hacerlo por medio del Espíritu Santo y por medio de tu palabra, para que podamos, Señor, alcanzar todas las cosas que tú prometes en tu palabra, para poderte servir, Señor, mejor. Y para poder servir, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que necesitan conocer más de ti. Bendecimos tu presencia en este lugar. Bendecimos, Señor, a cada vida, Padre Santo, que se reúne en este lugar. Y te pedimos, Padre Santo, que tu bendición nunca falte en las vidas y en este lugar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, esperan por los anuncios. Nuestro hermano Jaime quería traer una reflexión sobre el bautismo. Le voy a pedir un poquito de paciencia. Solamente se va a tomar 4, no. No, vamos a dar la reflexión primero. Gracias. Hoy es un día muy especial y queremos hacer énfasis en muchas personas que se prepararon para el bautismo. Sé que recibieron una lección y están conscientes de lo que van a hacer. Pues yo les quería compartir un pequeño testimonio y un mensaje sobre lo importante que es. En una ocasión un señor ya de edad recibió la palabra, él quiso recibir a Jesucristo y él estuvo muy seguro de seguirlo. El hombre fue del ejército, tuvo mandos muy altos y él se creía, él decía que todo estaba de acuerdo con toda la palabra del Señor, pero que él ya tenía mucha edad, había sido como demasiado hombre peleando batallas para él llegar y meterse al agua y que él lo seguía, que no había problema. Y lo que se le pudo explicar a esta persona es que si él se siente más hombre que Jesucristo, hermano. Jesucristo siendo el Rey de Reyes